Buenos días. Si te parece, María José, ¿empezamos? Perfecto. Gracias. Pues María José, empezamos entonces esta sesión de investigación del IBS Granada con una de las conferencias magistrales y para mí es un placer poder invitar al ponente, al doctor Expósito Hernández del Hospital Virgen de las Nieves. El título de la conferencia es Radioterapia de alta precisión, mayor control tumoral y nuevas indicaciones, y una referencia cortita, porque su currículum es largo y extenso, del doctor Expósito. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en oncología radioterápica y ha cumplido con todas las facetas de forma sobrada de lo que es su actividad profesional. Primero como docente, es profesor permanente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, en el grado de Medicina, en el máster y en el doctorado, con su actividad clínica como oncólogo radioterapeuta durante todos los años desde que acabó la residencia y jefe de servicio de la unidad de oncología radioterapeuta del Hospital Virgen de las Nieves. Como gestor tiene una actividad muy importante, puesto que fue director médico del Hospital Virgen de las Nieves en el año 97, después fue coordinador del Plan Integral de Atención Oncológica, el PIOA, nunca he sabido bien si era de atención oncológica, de oncología en Andalucía, ¿no? Y la I era por integral. Sí. En el año 2003 y después director gerente del complejo hospitalario Virgen de las Nieves. A él se debe, entre otras cosas, toda la presión y el apoyo para que se acreditara y se constituyera el Instituto de Investigación Biosanitaria, de la que él ahora mismo es co-coordinador del área de oncología y responsable del grupo Oncología Clínica y Biopsia Líquida. Como investigador tiene numerosas publicaciones, capítulos de libros, revistas internacionales, y yo quería resaltar dos aspectos, muy brevemente. Uno, bueno, le interesa mucho pulmón y gliomas y la biopsia líquida, pero algo que es muy original en la actividad del instituto e incluso en la actividad investigadora en España, que es su interés por la variabilidad de la práctica clínica. Algo que parece que vincula su actividad investigadora o su capacidad como gestor para poner en valor cuáles son las aplicaciones y el buen uso de servicios tan complejos y tan tecnificados como es la radioterapia actual. Y el segundo, que también es muy válido porque ha apoyado enormemente la gestión de las personas dentro de la investigación. El doctor Expósito ha sido, a través de su unidad y a través de su hospital, un apoyo continuo para la promoción de personas que se han integrado en la vía de investigación, no siendo sanitarios o teniendo actividad asistencial para la promoción de los grupos de investigación. Eso es una cosa que muchos de los que se han beneficiado estarán agradecidos de por vida, porque ha sido el gran receptor de muchos de este tipo de personas. Sé que, aunque no lo haya dicho ni lo tenga escrito por ningún lado, pero indagando en Internet he visto que ha recibido muy recientemente el premio de la Sociedad Española de Radiocirugía, con lo cual pues parecería que es la persona más apropiada para desarrollar esta presentación en radioterapia moderna de alta precisión, control tumoral y nuevas indicaciones. Doctor Expósito, a su disposición. Muy bien, pues nada, muchas gracias Nicolás por la presentación. Bueno, a ver si hoy los dados están de nuestra parte y no tenemos los fallos de los problemas informáticos del otro día, seguro que no. El objetivo de esta presentación es hacer llegar al resto de investigadores, al resto de profesionales que tengan a bien sumarse a este rato, hacer llegar la situación actual de la radioterapia, de las últimas técnicas, en lo que se ha dado en llamar radioterapia de alta precisión. Este es el objetivo. En realidad, vamos a hacer una pequeña introducción que vamos a intentar centrar cuál es el uso actual de la radioterapia
y las técnicas generales empleadas para pasar directamente al objeto de la presentación. Radioterapia de alta precisión con dos matices o con dos líneas. Por una parte, la radioterapia estereotáxica y por otra parte, la radiocirugía. Son dos armas complementarias que hoy utilizamos en la clínica y que van a formar parte esencial de esta presentación. Muy brevemente, recordar a los que no estén familiarizados cómo actúa la radioterapia. Un recordatorio muy breve. La molécula diana, digamos, de toda la acción que buscamos en el uso clínico de la radioterapia es la molécula de ADN, a la cual podemos hacer daño a través de bien un efecto directo, la ionización de la propia molécula de ADN, como a efectos indirectos a través de la hidrólisis del agua, ¿no? La consecuencia que buscamos precisamente es la muerte celular y el daño que hagamos va a depender fundamentalmente de la cantidad de daño que podamos inducir y de cómo la capacidad de la célula es capaz o no de reparar este daño, de tal manera que la radiosensibilidad intrínseca de muchos tejidos va a depender precisamente de esta capacidad. Decir también que si utilizamos los criterios de medicina basada en la evidencia, podemos decir que entre el 50 y el 60% de los casos incidentes de cáncer van a recibir tratamiento radioterápico como formando parte de su tratamiento inicial, y que a lo largo de la evolución un 10-15% de pacientes prevalentes van a hacer uso también de la radioterapia con fines paliativos de tal forma que podemos decir que el 40% de los pacientes que se curan de cáncer reciben tratamientos con radioterapia como parte de su tratamiento curativo. Y esto es importante que lo subrayemos. De manera obsesiva, para los radioterapeutas, la pregunta de cómo mejorar el índice terapéutico significa prácticamente la guía por la que nos guiamos en la clínica diaria y también en la investigación, ¿no? Cómo conseguir dar una mayor dosis al tumor con una menor dosis al tejido sano. Esto es para nosotros casi una obsesión. Y recordar que la radioterapia se comporta como otras armas terapéuticas, describe la probabilidad del control, en este caso tumoral, va a describir una curva sigmoidal, de tal manera que a partir de ciertos niveles de la dosis el control tumoral va a incrementarse muy poco, mientras que la probabilidad de complicaciones del tejido sano se aumenta significativamente. De tal manera que en el ejemplo que vemos en la gráfica tendríamos una área terapéutica en la que está comprendida esta dosis de irradiación, porque es capaz de producir una alta probabilidad de control del tumor con una baja probabilidad de complicaciones. Cuando en nuestro ejemplo, en nuestro caso clínico, estas dos curvas están muy próximas, nuestra capacidad terapéutica de este nivel, mientras que si logramos de alguna manera que estas dos curvas se alejen, nuestra capacidad terapéutica va a ser mucho mayor. Podemos controlar mucho más tumor con los mismos efectos secundarios. Insisto que esto forma parte del desarrollo de la radioterapia. ¿Qué hacemos en la clínica diaria para mejorar este cociente? Bueno, tenemos varias estrategias, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es nuestro conocimiento de radiobiología, en el que no vamos a entrar, ¿no? Hoy, afortunadamente, conocemos bastantes diferencias entre el tejido tumoral y el tejido sano a efectos de respuesta a la irradiación. Y eso nos permite jugar con la dosis total o la dosis por fracción o hacer esquemas de fraccionamiento alterados. Ha habido un gran desarrollo en los últimos años de todos estos conceptos, pero no vamos a entrar en ello. Junto a esto, el desarrollo de técnicas específicas y el vertiginoso crecimiento de la tecnología realmente son los que han favorecido que la implantación del tratamiento radioterápico cada vez en más pacientes, ¿no? Y con éxito, como vamos a comprobar posteriormente, tanto en control de la enfermedad como en efectos secundarios. Esta ha sido la trayectoria de los últimos años en el devenir de la oncología radioterápica, ¿no?
en las técnicas, cuando utilizábamos en los años 80 y 90 técnicas de 2D, de campos paralelos y opuestos, porque no había otra tecnología, éramos capaces de tratar el tumor y dar una dosis radical a condición de que incluyéramos en el volumen irradiar una cantidad sustancial de tejido normal. Aquí se curaban pacientes, pero a costa de grandes fibrosis y grandes efectos secundarios. Cuando incorporamos la radioterapia tridimensional, como vemos en el gráfico, la cantidad de tejido normal ha disminuido sensiblemente para ser capaces de tratar el mismo volumen tumoral. Con las últimas técnicas a las que nos estamos refiriendo, lo que observamos es que la cantidad de tejido normal que tenemos que incorporar al tumor es mucho menor. Por lo tanto, el cociente terapéutico con este nuevo desarrollo se mejora sustancialmente. ¿Y cuáles han sido los avances de manera muy esquemática? Pues los avances se pueden circunscribir en tres grandes bloques, ¿no? Por una parte, la posibilidad de utilizar imágenes, ¿no? Utilizar imágenes no solo morfológicas, sino también funcionales que nos permiten detectar perfectamente o con mayor nitidez cuál es el volumen del tumor que deberíamos poder tratar, ¿no? Junto a la imagen o paralelo a la imagen, ha habido un enorme desarrollo de todos los sistemas informáticos que nos ayudan. Cuando hablamos de sistemas informáticos, hablamos de todos los software de planificación que son capaces de incorporar todas estas imágenes, superponer incluso imágenes distintas de PET y de resonancia, y a partir de ellas nos permiten tener algoritmos de planificación que nos permiten dar una dosis mucho más conformada y mucho más precisa. Y por último, la conformación de los campos. La conformación de los campos, la capacidad que tenemos de mimetizar el haz de irradiación a la configuración real del tumor. De tal forma que en los años 90 empezaron a utilizarse colimadores multiláminas, como lo que estamos viendo aquí, todavía poco desarrollados, con láminas muy gruesas, que ya nos permitieron hacer una radioterapia tridimensional y ser capaces de que el haz de irradiación se pareciera cada vez más a la conformación geométrica del tumor. En los años siguientes hemos incorporado los colimadores multiláminas, que además tienen un efecto robotizado. Trabajan de manera robotizada, de manera sincronizada con el propio planificador y con el propio haz de irradiación, de tal manera que somos capaces de configurar imágenes de distinta densidad a lo largo de la secuencia de tratamiento. A modo de ejemplo, cuando irradiábamos con técnica 2D, para irradiar este volumen tumoral que hemos dibujado aquí, teníamos que incluir una gran cantidad de tejido pulmonar sano, así como la médula espinal y gran parte del corazón. Cuando hemos incorporado la técnica tridimensional, la técnica 3D, como vemos, el volumen tumoral se parece bastante más, el volumen irradiado se parece más al volumen tumoral. Ha disminuido la zona de tumor de pulmón sano que hemos tenido que incorporar de manera significativa, y sobre todo la médula espinal se nos queda fuera del campo de irradiación. Finalmente, cuando hacemos técnicas de intensidad modulada, en la que los haces de irradiación no tienen una misma intensidad, sino que podemos subdividir el haz de irradiación con intensidades distintas, nuestra conformación del campo es mucho más precisa. Cuando además de utilizar esta técnica de intensidad modulada, lo hacemos de manera volumétrica, es decir, no mediante campos fijos, sino describiendo un arco alrededor del tumor en el que el colimador sucesivamente se va conformando la forma del haz a la forma del tumor que en ese momento está evidenciando, pues las posibilidades de conformación son mucho mayores. Este es un ejemplo en el que si tratamos con arcoterapia este volumen tumoral que estamos viendo aquí, en realidad en cada sucesión de arcos distintos, la intensidad del haz de irradiación se va a hacer distinta para conformar el volumen del tumor. En el ejemplo de la derecha, que es un ejemplo obviamente simulado, seríamos capaces de hacer cosas como estas, ¿no? Prácticamente definir la cara de una persona con intensidades de haz distintos. Y esto es lo que nos ha permitido, junto con la imagen guiada, nos ha permitido dar el salto cualitativo enorme
del que en este momento disponemos en todos los servicios de radioterapia modernos. Los actuales aceleradores lineales, además de tener el haz de irradiación, que sería esto, tienen incorporado un sistema de rayos X con kilovoltaje que nos permite que en cada sesión que lo creamos necesario podemos evaluar si realmente lo que vamos a irradiar en ese momento es exactamente el volumen que hemos planificado. Y si no es así, podemos modificar el campo de irradiación. Bien, pues estas técnicas, junto al conocimiento radiobiológico, son las que nos hacen posible tratar hoy en la clínica diaria con resultados verdaderamente interesantes. Por una parte, se aumentan los índices de control tumoral sin aumento de la toxicidad, y por otra parte se controla los índices de control tumoral, como digo, son mucho mayores. Y la experiencia confirma esto, ¿no? Hay experiencias, tanto en experiencias con el tratamiento de linfoma de Hodgkin, también el tratamiento en cáncer de mama, y cómo las técnicas actuales disminuyen sensiblemente los efectos cardiovasculares de la irradiación, sobre todo en pulmón y mama. Y lo mismo ocurre con la presencia o con el desarrollo de segundos tumores, en los que efectivamente los haces conformados disminuyen de maneras muy significativas la aparición de segundos tumores en el futuro. También hay experiencias de radioterapia, de IMRT y radioterapia guiada tanto en próstata como en prostatectomía, cuando utilizamos la radioterapia después de prostatectomía radical, los índices terapéuticos son mucho mejores, con probabilidad de control, de toxicidad muchísimo más limitada. Insisto que hay experiencias en la literatura y hay metaanálisis que avalan efectivamente que tenemos un mayor control de la enfermedad con bastante menos toxicidad. Así que nuestro mantra de cómo mejorar el cociente terapéutico mediante estas técnicas lo vamos consiguiendo, y esto da lugar a que podamos hablar en este momento, dar un paso más y hablar de radioterapia de alta precisión. En realidad, dentro de este marco teórico, lo que incluimos es la posibilidad de tratar de manera radical, es decir, con intención de erradicar el tumor en situaciones clínicas hasta ahora consideradas como metástasis. Nos referimos fundamentalmente a la Stereotactic Body Radiation Therapy y a la radiocirugía. Son las dos técnicas de las que vamos a hablar. Para ello, el concepto de enfermedad oligometastásica es muy importante, como luego veremos. En realidad, cuando hablamos de SBRT, de lo que estamos hablando son de técnicas de radioterapia corporal que utilizan dosis ablativas, es decir, dosis radicales con una eficacia biológica por encima de los 100 grays, que se van a repartir en pocas fracciones, en general entre 1 a 8 y casi siempre menos de 5. Vamos a utilizar dosis altas por fracción con alta precisión, para lo cual vamos a utilizar, como ahora veremos, sistemas de inmovilización, sistemas de imagen guiada, etc. Y esencial, tenemos que conseguir un alto gradiente dosis tumor tejido sano, es decir, muy pocos milímetros más allá de lo que hemos considerado nuestro volumen tumoral. El tejido sano debe recibir la menor dosis posible. Siempre que sea posible, vamos a utilizar hiprofraccionamiento extremo, es decir, vamos a pasar de lo que es la dosis convencional de radioterapia externa, que está en torno a los 2 grays por fracción. Vamos a hablar de 8, 12 e incluso 25 y más grays por fracción. Vamos a utilizar fraccionamiento extremo. Cuando hacemos esto, sabemos que estamos tratando con mayor eficacia biológica. Por una parte, porque el mecanismo de acción directo, que va a ser capaz de tratar también células hipóxicas cuando utilizamos fracciones por encima de 10 Gray, es mucho mayor, pero sobre todo porque va a tener un efecto angiogénico local muy importante, y sobre todo, y esto está abriendo una vía de tratamientos combinados con inmunoterapia, porque vamos a ser capaces de inducir una mayor respuesta inmunitaria. Así que no solo estamos siendo capaces desde el punto de vista geométrico de tratar un mayor volumen, o sea, un tumor
de manera mucho más precisa, sino también que probablemente el efecto de esta radiación va a ser considerablemente distinto. Como decía antes, este crecimiento viene de la mano del concepto de oligometástasis, ¿no? Estos autores, Hellman y Weichelman, ya hace años describieron el momento evolutivo en que ciertos tumores eran capaces de hacer una progresión de la enfermedad, pero una progresión confinada, una progresión que no tenía por qué significar definitivamente la no posibilidad de curar al paciente. El consenso general es que estamos hablando de menos de 5 metástasis en menos de 5 órganos de tamaño en torno a 3-4 centímetros de diámetro. La pregunta en ese momento era si se trata de manera radical esta metástasis, ¿podríamos aumentar la supervivencia de los pacientes? Y la experiencia ha demostrado que en algunas localizaciones tumorales como el pulmón o como las oligometástasis cerebrales, incluso un 10 a un 20% de los pacientes que la presentan, esa es la única enfermedad metastásica, de tal forma que si somos capaces de controlarla, podemos poner el marcador a cero, el reloj a cero, digamos, desde el punto de vista de la supervivencia del paciente. Y eso es lo que ha dado lugar a lo que ya conocemos como radioterapia de alta precisión. Las palabras claves que definen tanto la SBRT como la radiocirugía son que se trata de tratamientos no invasivos, como hemos dicho, de elevada precisión, que tiene capacidad de administrar una dosis radical con un alto gradiente tumor-tejido sano y además muy costo efectivo. Pero para poner en marcha y para poder hacer uso en la clínica de esto tenemos que resolver dos problemas importantes o dos cuestiones. La primera es resolver el problema de los movimientos de los órganos. Si vamos a tratar de manera radical un nódulo que está en el pulmón, tenemos que tener la seguridad de que vamos a tratar exclusivamente ese nódulo. Y claro, el nódulo en el pulmón se está moviendo, cómo se está moviendo en la cavidad abdominal o cómo se está moviendo la próstata o cómo se está moviendo un ganglio linfático que queramos tratar con esta técnica. Por lo tanto, un problema a resolver tiene que ser la movilidad de los órganos. Y por otra parte, tenemos que conocer también las dosis limitantes de los tejidos sanos para estas dosis, a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Teníamos una serie de algoritmos que nos permitían conocer la probabilidad de toxicidad en función de dosis conocidas de 2 o 2 y pico Grays. Cuando estamos hablando de dosis tan altas, tendríamos que volver a plantearnos cuáles son las dosis limitantes de los tejidos sanos, que no podemos sobrepasar. Para para manejar el movimiento de los órganos hay muchas técnicas que van desde las técnicas menos complejas pero que requieren mayor margen tumoral a las técnicas más complejas, a veces difíciles de usar pero que requieren mucho menos márgenes sanos, ¿no? La que estamos viendo aquí es la que podemos correlacionar, hacer un TAC 4D, un TAC que incluye los movimientos respiratorios y tener en estos movimientos, a tener secuencias de cada uno de los movimientos, tanto en inspiración como en expiración. Y eso nos puede servir para dibujar el volumen real que queremos incluir. No vamos a incluir el nódulo solo cuando está en inspiración o solo cuando está en expiración, sino que incluiremos en nuestro volumen de tratamiento lo que llamamos el ITV, el Internal Tumor Volume, que incluirá, digamos, todo el movimiento respiratorio, ¿verdad? Esas son las técnicas más simples y aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una compresión abdominal de este paciente, los movimientos respiratorios van a disminuir sensiblemente. Así que vamos a complementar el TAC de respiración, o sea, el TAC lento 4D con la compresión medular. Pero hay otros sistemas, ¿no? El sistema de gating que ya permite tratar solo la irradiación solo aparece cuando el paciente está, cuando el tumor está en una determinada ventana que podemos ver a través de marcas fiduciales o lo que sea, ¿no? Y por último también sistemas un poquito más complejos en las que requieren mucha más colaboración del paciente, por el que se van a tratar solo en inspiraciones forzadas, por ejemplo. Con lo cual, que de alguna manera, con las técnicas actuales, de una manera fácil y reproducible cada día, podemos controlar el movimiento respiratorio
el movimiento de los órganos y por lo tanto el movimiento del tumor al que queremos darle una alta posible. Las dosis limitantes también en los órganos críticos también ha sufrido un desarrollo vertiginoso y tenemos ahora mismo conocimiento, esta es una publicación de hace muy poquito del Reino Unido, en el que conocemos cuál es la dosis limitante que podemos utilizar cuando utilizamos una sola fracción, 3 fracciones, 5 fracciones u 8 fracciones en términos, vamos, en SBRT, ¿no? en esquemas hipofraccionados, lo cual nos da una bastante mayor seguridad de que lo que estamos haciendo es lo adecuado. Desde el punto de vista del proceso, cómo hacemos esto, en realidad no se diferencia mucho de lo que hacemos cuando tratamos a un paciente con una técnica mucho menos compleja. Hace falta indicar con claridad en un equipo multidisciplinar que el paciente que el tumor es susceptible de un tratamiento mediante estas técnicas. Tenemos que hacer la simulación y el contorneo de los volúmenes que queremos tratar y los compañeros de física nos van a delimitar cuál es la mejor técnica que podemos utilizar para dar ese tratamiento. Tendremos que hacer un control de calidad que siempre es necesario y por último, cuando hagamos el tratamiento lo haremos guiado por imagen, es decir, en cada sesión le haremos al paciente un task que nos confirme que lo que vamos a tratar en ese momento es justamente lo mismo que planificamos en el tag de simulación y en el contorneo que hicimos. Y esto lo podemos modificar a lo largo de las siguientes sesiones. Bien, las técnicas de SBRT han mostrado su utilidad. De hecho, esto es una publicación del año 2020 del Congreso de la Sociedad Europea en la que se hizo un balance muy exhaustivo de todas las localizaciones tumorales en las que había realmente evidencia de que el tratamiento mediante SBRT era eficaz y era seguro. Y de hecho, también hay una publicación del Servicio Británico en el que efectivamente los controles locales son muy elevados, ¿no? Y se han ido mejorando a lo largo del tiempo en prácticamente todas las localizaciones extracraneales oligometastásicas las que se puede utilizar. El paso siguiente es que ya está empezando a aparecer y hay evidencia de la posible utilización de técnicas de SBRT para el tratamiento de tumores primarios pulmonares, ¿no? Y esta es la guía de la NCCN, en la que ya en aquellos pacientes que sean inoperables se recomienda el tratamiento con SBRT de manera sí, basada en conocimiento, ¿no? Y ya efectivamente tenemos ya los primeros ensayos clínicos, este es un ensayo fase 2, en el que ya había una respuesta muy interesante tanto en el control local como en la supervivencia de pacientes tratados mediante SBRT por oligometástasis pulmonares, y está a punto de salir el resultado ya después de 2 años de un amplio estudio ya fase 3, efectivamente aleatorizado, que compara la radioterapia mediante SBRT y cirugía en el tratamiento de 1 a 3 oligometástasis pulmonares. Parece que los resultados van a ser muy positivos y por lo tanto la técnica se va a implementar. En nuestro servicio hacemos técnicas de SBRT desde hace 3 años, 3-4 años, y tenemos experiencia en SBRT en lesiones pulmonares, tanto primarias como metastásicas, en SBRT también de lesiones hepáticas metastásicas o SBRT de lesiones vertebrales. Y últimamente también hemos incluido un paciente con una arritmia ventricular mediante este tratamiento. Cuando hacemos SBRT de pulmón, lo que hacemos, como ya os he comentado, es hacer un TAC lento, un TAC 4D, y además someter al paciente a una presión abdominal que va a disminuir de manera significativa el movimiento respiratorio. En este caso que pongo aquí es un tumor muy central en el que vamos a dar, en el que dimos finalmente 8 sesiones de 7,5 Gray en una dosis equivalente a 60 Gray con un volumen tumoral bastante bien delimitado y con un histograma, es decir, con una seguridad de que realmente el pulmón sano y el pulmón contralateral estaban recibiendo una dosis muy baja mientras estábamos dando una dosis de 60 Gray en 8 fracciones
de 7,5 al tumor que nos interesaba. Hay una revisión de los primeros 22 pacientes, esta revisión es de hace ya algún tiempo, pero que demostraba que una media de supervivencia de 30 meses y una supervivencia a los 2 años del 76%, que es lo que nos dice la literatura cuando tratamos pacientes con metástasis pulmonares de distintos tumores, fundamentalmente de colon. Y estos son algunos ejemplos de la evolución. En algunos casos se organiza una fibrosis post-irradiación, pero en otros casos prácticamente conseguimos la desaparición completa de la lesión sin dejar prácticamente secuelas fibróticas sobre el tumor. Este es un caso muy reciente de un paciente joven con un melanoma y una metástasis vertebral en el que los neurocirujanos hicieron una resección parcial de la vértebra y además hicieron un procedimiento de separación medular. Y esto nos ha permitido hacer un tratamiento altamente conformado para dar una dosis de 27 Gray en 3 fracciones de 9 Gray con una conformación muy buena y prácticamente con una dosis más que satisfactoria sobre la médula espinal. Es decir, vamos a ser capaces de dar una irradiación, una alta dosis de irradiación a un volumen perfectamente delimitado con exclusión de un órgano crítico como la médula espinal, que no podría recibir ni mucho menos esa dosis. Y este es el caso del paciente con arritmia ventricular que hemos tratado con SBRT. Después de la conformación de un mapa electrofisiológico de la imagen del corazón y de su zona en donde se producía el núcleo de arritmia, fuimos capaces, junto con los cardiólogos y los compañeros de física, de delimitar perfectamente cuál era la zona que habíamos de tratar y posteriormente dar a ese volumen tumoral una dosis en una única sesión de 25 Grays con un equipamiento bastante sofisticado para que el paciente recibiera la dosis adecuada, que la dosis que está diciendo la literatura. Este paciente es un paciente seleccionado, obviamente, tenía el recurso que tenía para poder salvar su situación era el trasplante de corazón, y desde que se hizo este tratamiento hace ya meses el paciente ha presentado una estabilización de su arritmia y le permite llevar una vida prácticamente normal. Por lo tanto, los logros de estos avances tecnológicos en radioterapia están claros, ¿no? Por una parte, los menores efectos secundarios, disminución de los segundos tumores, pero también el control local y la supervivencia que nos ha permitido, digamos, entrar en otros nichos terapéuticos que hasta ahora no tenían buena respuesta. Vamos a pasar ahora a hablar de la radioterapia de alta precisión, pero de la radiocirugía, que es el otro bloque que queríamos comentar. Realmente radiocirugía y SBRT, la diferencia está en la localización de la lesión que queremos tratar, pero seguimos hablando de dosis radical y única entre 1 y 5 sesiones de alta precisión, de alto gradiente y de coste-efectividad. Lo interesante, volver a señalar aquí que además de la muerte celular directa y lo que nos interesa destacar es que cuando hacemos radiocirugía cerebral, tanto el daño endotelial como el daño vascular y el aumento de la inmunidad antitumoral son elementos que tenemos que tener en consideración porque juegan un papel cada vez mayor en lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista la podemos hacer mediante aceleradores lineales, que es como lo tratamos en este momento en el servicio, o bien basándonos en fuentes de cobalto 60, que es la unidad Gamma Knife de la que ahora comentaremos. Además, desde el punto de vista de la inmovilización, bueno, no hace falta señalar que las lesiones cerebrales tienen un problema de límite de tejido sano. El tejido sano cerebral es muchísimo más sensible a la irradiación que otros tejidos, pero cuando hacemos radiocirugía no tenemos el problema del movimiento del órgano, ¿no? Las lesiones cerebrales no tienen ese movimiento. Y podemos hacerla con inmovilización o sin inmovilización. Este es cómo va creciendo las indicaciones de la radiocirugía en los últimos años, ¿no? Como veis, crecen de una manera muy significativa y además lo hacen tanto en tumores benignos como en tumores malignos, como en desórdenes funcionales o como malformaciones vasculares. Y
case mix, el tipo de lesiones que se tratan, básicamente son de estas proporciones. El 40 y tantos % es de tumores malignos, tumores benignos, desórdenes vasculares y desórdenes o alteraciones funcionales en un 7%. ¿Cómo lo hacemos? Pues hasta ahora, como os digo, lo hemos estado haciendo mediante aceleradores lineales cada vez más complejos, pero aceleradores lineales y micromultiláminas, como el que vimos antes, pero con láminas de 2 milímetros. Pero también se puede hacer con otras tecnologías, como el Gamma Knife, la tomoterapia o el CyberKnife. Desde el punto de vista del procedimiento, el procedimiento no va a cambiar sustancialmente. Lo que tenemos es que conseguir la inmovilización a través de un instrumento estereoatáxico, que va a ser en nuestro caso el marco estereoatáxico o las máscaras funcionales. Tendremos que dibujar los órganos críticos y la lesión que queremos tratar. Hacemos una dosimetría y una planimetría y el control de calidad y tratamos al paciente. Cuando lo hacemos con marco estereotáxico vamos a utilizar este marco, que es un marco neuroquirúrgico que tiene unas marcas fiduciales que nos van a permitir en todo momento en la resonancia localizar perfectamente en un eje de coordenadas dónde está la lesión, pero también lo podemos hacer con máscaras de este tipo, sobre todo cuando vamos a hacer tratamiento no en dosis únicas, sino en dosis fraccionadas. Cuando hacemos esto podemos colocar una señal tanto en la nariz del paciente que va a captar los movimientos, ¿no? De tal manera que podemos regular y por encima de 1 milímetro de movimiento de este punto, pues se va a detener el haz de irradiación porque no estamos seguros de que la movilidad sea la suficiente. Bien, la unidad de radiocirugía de nuestro centro es una unidad multidisciplinar que se empezó a trabajar en el año 96, fue cuando se empezaron a tratar los primeros pacientes de la mano del doctor Arjona, que convenció a la autoridad sanitaria del momento que aquello era una estrategia de futuro, y además tuvo la visión de constituir una unidad multidisciplinar que funciona, ya nos sale casi desde entonces con bastante facilidad, ¿no? Una unidad en la que trabajamos radiólogos, neurocirujanos, oncólogos radioterápicos, radiofísicos, técnicos en radioterapia y en enfermería. A partir del 2004 empezamos a utilizar el micromultilámina y a partir del 2005 se empezó a utilizar en tratamientos con radioterapia fraccionada. Hasta la fecha hemos tratado 1.170 pacientes, prácticamente de todas las con todos los diagnósticos de los que se han hecho con muy poquito, salvo la neuralgia del trigémino, es el único tratamiento funcional que hemos hecho de manera y recibiendo pacientes prácticamente de toda Andalucía. Y eso nos ha permitido tener una amplia experiencia y conocimiento propio acerca de lo que podemos conseguir, de cuál es nuestro control tumoral y toxicidad cuando irradiamos meningiomas, neurinomas del acústico, adenoma hipofisario, malformaciones arteriovenosas, lesiones funcionales, como insisto, fundamentalmente neuralgia del trigémino, y lesiones malignas, tanto gliomas primarios como metástasis. Estos son algunos ejemplos. Lo que hacemos es hacer un TAC y superponer la imagen del TAC con la imagen de la resonancia del paciente, y sobre ella los compañeros de física nos hacen la volumetría respetando los órganos críticos. En este caso, el planificador nos da una idea del tronco cerebral y de los nervios ópticos y del quiasma. Mediante esto podemos hacer conformaciones de este tipo, de tal manera que vamos a ser capaces de dar una alta dosis por fracción, teniendo la seguridad de que mientras el tumor que queremos tratar recibe la dosis de los 15-16 grays que queremos dar en ese momento, los órganos críticos del alrededor van a recibir dosis perfectamente tolerables. Esto es cuando hacemos con los neurinomas del acústico, también lo podemos tratar así, con bastante seguridad. Y esta experiencia fue la que hizo que en el año 2018 nos propusiéramos plantear el proyecto de la implantación de una unidad de radiocirugía dedicada exclusivamente a radiocirugía de ámbito andaluz. A partir de ese momento empezamos a trabajar, lo presentamos a diferentes autoridades sanitarias y finalmente en el año 2020, con un apoyo enorme por parte del equipo directivo del centro, logramos adaptar esta zona del semisótano del hospital
del Hospital San Cecilio, del antiguo Hospital San Cecilio, donde estaba alojado el servicio de radiodiagnóstico. Vamos a instalar ahí una unidad de radiocirugía Gamma Knife, como la que estamos viendo aquí. La unidad ya está ahí, estamos pendientes del Consejo de Seguridad Nuclear para poder empezar a tratar pacientes cuanto antes. Esta es la unidad que incorpora también un TAC que nos permite hacer un TAC que nos va a dar la seguridad de que estamos tratando de forma adecuada y además nos permite hacer un seguimiento en los casos de tratamientos con máscara fraccionado de mínimos movimientos del paciente. Lo interesante de esta tecnología es que en realidad funciona con 192 fuentes de cobalto distribuidas en 8 bloques y cada una de las fuentes presenta 4 posiciones distintas, lo cual nos da una posibilidad de más de 65.000 combinaciones que nos van a permitir adaptarnos perfectamente a cualquier volumen tumoral que queramos tratar. Se han hecho experiencias multicéntricas comparando este sistema de tratamiento con otros, como es tomoterapia, CyberKnife, acelerador lineal tanto de Elekta como de Varian, y en todas ellas siempre tanto en la selectividad del tratamiento como el gradiente de la dosis, como los órganos críticos, siempre el tratamiento mediante Gamma Knife se sitúa entre las que aportan mejores resultados. Con lo cual estamos contentos y estamos esperando que el Consejo de Seguridad nos permita empezar a tratar pacientes. Como digo, lo podemos tratar tanto con marco estereotáxico como sin marco. La delimitación final del tumor va a ser muy precisa y mediante este posicionamiento podemos, mediante estos sensores podemos, insisto, ver y modificar la posición del paciente si es que el paciente se está moviendo. Y esto nos permite hacer conformaciones como esta, ¿no? Fijaos, esto es un urinoma del acústico en el que somos capaces de mimetizar con radiación externa prácticamente la superficie perfecta del tumor con una caída de dosis que indica que a los pocos milímetros de donde está nuestro volumen tumoral la dosis es bastante baja. Con esto vamos a subrayar la importancia del equipo multidisciplinar porque cada vez va a ser más necesario, sobre todo cuando hablemos de nueva cartera de servicios, de nuevas indicaciones que se va a abrir hacia trastornos funcionales. El equipo multidisciplinar va a ser, si cabe, mucho más necesario. Para la selección de casos, la importancia de la imagen en las estructuras a tratar va a ser definitiva, tanto como para la correcta planificación, etcétera. Con lo cual, el equipo multidisciplinar nunca va a ser más necesario, ¿no? Cuando hablamos de trastornos funcionales, estamos hablando de neuralgia del trigémino, pero también de epilepsia, de Parkinson, de tremor, de temblor esencial y de otros desórdenes, incluso de trastornos de la conducta alimentaria y trastornos psicóticos. Y esta es la evolución en los últimos años también de cómo el crecimiento del tratamiento de desórdenes funcionales, ¿no? Que como veis es imparable tanto de manera global como cuando hablamos de neuralgia del trigémino, que es lo que estamos viendo aquí debajo. Vamos a incluir la epilepsia, fundamentalmente la epilepsia del lóbulo mesial temporal y la epilepsia asociada a amartoma hipotalámico, que ya está teniendo resultados muy interesantes. Estamos hablando siempre de pacientes que son refractarios en este momento a otro tipo de tratamiento, tanto cuando hablamos de epilepsia como hablamos de trastornos del movimiento. Los trastornos del movimiento no son trastornos que acaben con la vida del paciente, pero los pacientes sufren un enorme deterioro de su calidad de vida y que empeora justamente con la edad. De tal manera que en aquellos casos en los que el tratamiento farmacológico, que frecuentemente no es de utilidad, podemos asociar la radiocirugía y como digo, ya hay experiencias en centros como fuera todavía de nuestro ámbito con bastante buenos resultados. Lo mismo en trastornos del comportamiento, de tal manera que si hiciéramos en la memoria aquella que organizamos en el año 2018, planteábamos que la posibilidad de tratar
pacientes con Gamma Knife sería enorme y muy significativa. En este momento sería la primera unidad del sistema sanitario público en hacerse de una unidad de este tipo que, insisto, va a tener una repercusión muy significativa para el tratamiento de muchos pacientes con nuevas indicaciones, ¿no? Por lo tanto, subrayar para finalizar la importancia de todo esto del equipo multidisciplinar y subrayar también que esto es un claro desarrollo de las técnicas basadas en radioterapia, que hemos denominado radioterapia de alta precisión. Así que el ejemplo, ¿no?, o nuestra obsesión por aquella de mejorar el índice terapéutico con radioterapia, con estas nuevas técnicas, se ve colmado y probablemente sea el inicio de la posibilidad de tratar, como digo, pacientes que hasta ahora estaban sin tratamientos eficaces y con deterioros sustanciales de su calidad de vida. Radioterapia de alta precisión como técnica imprescindible en la mejora de la ganancia terapéutica por radioterapia. Para finalizar, se trata de técnica segura, de eficacia probada y que está disponible, y que con la unidad de Gamma Knife, la posibilidad de extender su uso a otras indicaciones para las que hoy no hay alternativas válidas, pues va a poder ser una realidad de la que vamos a poder hacer uso en breve fecha, ¿no? Bien, para finalizar, yo he recogido material de todos estos compañeros, la doctora Chi, la doctora Rubí, la doctora Liñán, el doctor Guerrero y la doctora Palacio, para hacer esta presentación, y no quería olvidarlo. Así que esto es todo, y gracias por su atención, y espero haberles convencido o haberles dado suficiente información que mejore la confianza en nuestras armas terapéuticas. Eso es todo. Gracias, ¿eh? Gracias, profesor Expósito, por esta conferencia tan interesante y tan sugerente de cambio. Se abre el turno de preguntas, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, pero yo sí tengo que hacer alguna mientras que se anima alguien más. El doctor Expósito, una cosa, en las aplicaciones, porque esto yo no tengo ni idea, ¿no?, de radiocirugía para trastornos funcionales, ¿también se busca la muerte celular? Es decir, ¿el mecanismo de respuesta está ligado a muerte celular? Lo que se busca es la interrupción de un eje de transmisión neurológica. Lo que hacemos es seccionar de manera, con radioterapia, digamos, la conexión funcional entre el hipotálamo o alguno de los núcleos basales y la corteza o el área del hipotálamo que nos interese. ¿De acuerdo? Y eso significa pérdida de la función, a lo mejor sin que haya... Claro, en realidad lo que se está haciendo con radiocirugía es lo que pretendidamente el neurocirujano podía hacer, pero con cirugía abierta y tal. También en unas técnicas alternativas con ultrasonido. Quiero decir que la radiocirugía funciona ahí también, como pueden funcionar los ultrasonidos, pero con mejores resultados en algunas localizaciones. Tened en cuenta que la dosis de irradiación que estamos utilizando en algunas de estos tratamientos, estamos hablando de 100 y 120 grays en una sola fracción. Es decir, estamos hablando de una radiación de muy alta dosis, ¿eh? O sea, ¿por qué la elección del cobalto 60? ¿Por qué ha ocupado el lugar? Por eso que decías de las combinaciones múltiples de los puntos pues, de... el Gamma Knife, la historia empieza hace muchos años, ¿no? Las primeras unidades son de los años 60 y 70, ¿no? Probablemente se utilice ese isótopo porque es el que se ha venido utilizando, el que mejor se conoce la distribución, y porque es el que además permite un uso durante más tiempo, ¿no? Si utilizáramos un emisor gamma, pero con vida media más corta, tendríamos que cambiar la fuente de radiación mucho más precoces, ¿no? Y pues entiendo también que fue se inició desde la casa Electa esta en sueca, con cobalto, con fuentes de cobalto, y ha continuado así, ¿no? Sí. También conocemos muy bien la caída de la dosis del cobalto, la distribución de la dosis, la zona de WILAB, y todo esto se conoce mucho mejor en el cobalto que en otras fuentes, ¿no? Y un comentario. Se me ha olvidado comentar en la lectura inicial del currículum tu experiencia en el extranjero, en Bélgica, en Inglaterra y en Canadá. ¿Algunas de estas cosas estaban ya desarrolladas o se preveían
en tus visitas en Canadá? Tanto bueno, en Inglaterra yo de hecho estuve viendo esto. O sea, el año que estuve en Inglaterra lo que estuve fue haciendo radiocirugía específicamente con Gamma Knife, ¿no? Porque yo me fui en el año 2019, bueno, estábamos ahí pendientes de que era bastante posible que llegase, y entonces pues me fui a hacer una estancia para ver no solo eso, pero centrado en eso, ¿no? Y anteriormente en Canadá no había desarrollado, estaba fundamentalmente la SBRT, estaba iniciándose en esa época, pero no había una... y en el Princess Margaret sí estaba ya desarrollado, pero de manera... Pero radiocirugía yo no me ocupé de ver en aquel momento, en el año 2000. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Hay alguien del público? Había ya 40 personas asistentes que tengan... Yo quería preguntar una cosa a Pepe. Lo primero, felicitarte por tu magnífica presentación e ilustración que nos has dado, ¿no? ¿Dónde encajaría la protonterapia? ¿Es radioterapia de alta precisión también o es otro tipo de radioterapia? Vamos a ver, la protonterapia es una técnica que en este momento la gran diferencia con los fotones con los fotones de acelerador lineal de 6 MeV es su distribución de dosis, ¿no? El fotón, la protonterapia utiliza lo que conocemos como los picos Bragg, es decir, la capacidad que tiene de ser capaz de depositar toda la energía del protón en un determinado espesor del volumen del tumoral al que queremos llegar, de tal manera que por delante o por detrás de ese volumen tumoral específico no va a haber prácticamente irradiación, ¿vale? Esto es lo que utiliza, y para eso es para lo que se utiliza este tipo de energía, ¿no? Porque tiene una masa, de una gran... comparada en 1800 veces la masa del electrón, y por lo tanto es capaz de penetrar sin depositar energía hasta un determinado momento, y eso lo podemos regular en función de la energía del haz de protones. Bien, ahora bien, al haz de protones probablemente en los próximos años se le pueda añadir, digamos, todo el desarrollo tecnológico que ya tenemos para los aceleradores. Es decir, podremos introducir los micromultiláminas y podremos utilizar también tecnología de protones, o sea, fuente de protones, para tratar con este desarrollo tecnológico. Pero a fecha de hoy, lo que diferencia esencialmente el protón de los fotones habituales de los aceleradores lineal es su manera de distribuir la dosis, ¿no? Y de ahí su ventaja, ¿no? Estamos pensando en tumores que están por delante de la columna vertebral o incluso en la médula espinal. Estamos pensando en niños en los que irradiar la columna vertebral puede suponer un deterioro en el crecimiento y este tipo de cuestiones, ¿no? Así que probablemente en el futuro se van a incorporar tecnologías que ya usamos en los aceleradores lineales convencionales. No sé si... Sí, muchas gracias, Pepe. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguien del público que quiera también hacer algún comentario? Pepe, una última pregunta. Ya sé que estamos al borde del tiempo de la hora, pero ha hablado de dos cosas que son llamativas al máximo, que es la radioterapia paliativa y la radioterapia no oncológica, ¿no? Sí, es curiosísimo cómo, bueno, y más en la radiocirugía, cómo se está metiendo en campos que parecían impensables hace unos años. Ahora, la pregunta, ya dada la sofisticación, la disponibilidad de máquinas muy específicas, ¿cómo ves dentro de tu trayectoria de gestor la distribución de estas unidades, la accesibilidad de los pacientes, por ejemplo, regionales a estas posibilidades? ¿Va a haber mucha inequidad, como dicen ahora? ¿O cómo lo organizas todo esto? Pues vamos a ver, Nicolás, durante todos estos años la unidad de radiocirugía del Hospital Virgen de las Nieves es una unidad de referencia autonómica, es decir, nosotros recibimos, aparte de pacientes de Ceuta y Melilla, pero nosotros estamos tratando pacientes de toda Andalucía, y el flujo de pacientes está perfectamente establecido. Okay. Quiero decir, y no hay la inequidad aquí, perdón, la demora aquí viene porque frente a patología benigna, que estamos tratando muchos neurinomas o muchos meningiomas, siempre se va a poner por delante un paciente con metástasis cerebrales, pero por esta causa, no por una causa relacionada con la provincia donde vive y tal, ¿no? De tal manera que de momento no hemos tenido ese problema, hemos tenido
otros problemas de organización interna, porque esto ahora lo estamos haciendo los sábados y por diversas razones que no vienen al caso, ¿no? Pero inequidad en ese sentido no. Y con una unidad dedicada en Andalucía creo que podemos tener suficiente para hacer esto. Ten en cuenta que la mayoría de los aceleradores lineales que ya tenemos permiten ciertos tratamientos de este tipo. No con la precisión de esto, pero sí ciertos tratamientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, y la intención de todos los componentes de la unidad y desde luego de la mía, es que esto sea una unidad de Andalucía. Quiere decir que la intención es que aquellos profesionales de Huelva que quieran venir a tratar su paciente, que por supuesto, quiero decir que lo hagamos de una manera que aprendamos todos y que vengan a tratar los pacientes también. Es decir, que esto sea una unidad abierta para que se formen residentes y se formen profesionales para los próximos años, ¿no? Perfecto, gracias por tu respuesta, Pepe, muy claro. ¿Quiere algún comentario más? ¿Alguna pregunta más, María José? ¿Alguien que quiera intervenir? Son las y 29, estamos en el límite de la hora. Es un placer enorme haber tenido ocasión de ver esta conferencia y más tan provocativa y tan ilustradora de los grandísimos cambios que ha habido en la radioterapia, que creo que tienen que ser conocidos por todos, ¿no? Especialistas en especialistas. Sí, finalmente estamos pendientes del Consejo de Seguridad Nuclear. Es una cosa que ya casi es un lamento, ¿no? Pero subrayar fundamentalmente el tema de la multidisciplinaridad. Siempre se nos llena la boca con la multidisciplinariedad, pero es que en este caso o se hace de esa manera o no se puede hacer. Lo que hicimos con el paciente cardiológico fue una verdadera gesta multidisciplinar, ¿no? Con cardiólogos, con físicos, con oncólogos radioterápicos, con anestesistas, quiero decir que hay que subrayarlo porque no sale esto de otra manera, ni aquí ni en ningún sitio. Supongo que, como tú has dicho en muchísimas ocasiones, cuando se habla de la relación coste-beneficio y sobre todo coste económico de este tipo de aplicaciones, pues sale ganando, ¿no? Porque supongo que una cirugía complejísima o un trasplante cardíaco, como decía, hacer en una sesión o solucionar un problema en una sesión con un aparato de forma externa e incruenta, pues es un beneficio, ¿no? En coste, sí, ¿no? sin lugar a duda. De hecho, en fin, nuestra puerta de entrada, digamos, aquí son los neurocirujanos, es decir, los primeros convencidos forman parte de la unidad y de hecho el promotor de aquello fue neurocirujano, ¿no? El doctor Arjona, ¿no? Por lo tanto, está claro, no solo en morbilidad y tal, sino seleccionando bien los casos, está claro que la aportación de la radiocirugía y de la SBRT son clave, ¿no? Muy bien, pues nada más que hay dos felicitaciones en las preguntas o en el chat, aunque si os parece, María José, damos por cerrada la sesión, tú la cierras, pero que, Pepe, muchísimas gracias por tu presentación y bueno, nos vemos el 13 de mayo. Sí. La sesión, a ver. Sí, a ver si no pasa nada. Bueno, pues nada, gracias por la invitación a vosotros. Bueno, pues gracias a todos, gracias a Pepe y a Nicolás por su presentación y su moderación y gracias a todos los que habéis participado. Un placer y recordaros que estas sesiones solo las hacemos una vez al mes y que es importante vuestra participación. Así que muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Hasta luego. Gracias María José. Gracias. Hasta luego. Enhorabuena. Adiós.